Bien, ahora para continuar con lo que es resolución de circuitos en modo fasorial con corriente alterna, hay que ver cómo funciona la corriente alterna. La corriente alterna se comporta senoidalmente con valores pico, que vendrían siendo los más altos y los más bajos. La corriente alterna, como funciona, es envía pulsos ascendentes y descendentes. Ascendentes y descendentes. Esto realmente es un valor de voltaje. Digamos, si el tope fueran 10 volts, quiere decir que con una relativa frecuencia el sistema nos está entregando voltaje desde 0 hasta 10 y después de 10 hasta menos 10 volts. Esto se hace generalmente porque facilita el transporte de energía, es decir, transportar voltajes muy altos en forma directa resulta muy difícil y muy costoso. El voltaje en energía alterna nos facilita esta parte. Ahora, la forma matemática en la que se puede describir este comportamiento, pues como ya lo habíamos dicho, es con una senoidal, una amplitud, que vendría siendo el valor máximo de nuestro voltaje, que viene siendo el valor pico, seno de la frecuencia es cuántos ciclos por segundo, digamos que esto es una gráfica voltaje con respecto al tiempo, una omega, que vendría siendo la frecuencia, multiplicada por el tiempo, y todo esto sumado por un ángulo teta, que vendría siendo el ángulo de desfase, que nos indica cuánto se ha movido nuestra onda en el eje X. El ángulo nos mueve la señal, ya sea a la izquierda o a la derecha. Y bueno, este ángulo existe porque, como sabemos, la onda senoidal empieza siempre en cero. Y esa no es la situación real de las corrientes que se manejan. Por eso es que se maneja ese ángulo, para poder describir más acertadamente nuestra onda eléctrica. Bien, ahora que tenemos conocimiento de cómo funciona la onda senoidal, vamos a dibujar un circuito con los componentes principales: la resistencia, un capacitor y un inductor. Bien, ahora vamos a ver cómo se comportan estos tres componentes a la hora que se le aplica una onda senoidal. Generalmente, ya a la hora de resolver circuitos, se pasa esta onda senoidal a una onda cosenoidal que sea equivalente. Es decir, simplemente hay que traducir de términos de seno a términos de coseno. Para pasar de una función seno a una función coseno, tenemos primero nuestra amplitud, seno de una frecuencia multiplicada por el tiempo, más un ángulo de desfase. Ahora, tenemos que nuestra onda seno parte de aquí. Sabemos que el seno empieza en el 0. Digamos, esto es voltaje con respecto a tiempo. Voy a cambiar el color para mostrar la onda coseno. Y nuestra onda coseno empieza en el valor máximo, empieza en el valor pico. Entonces, como ya hemos explicado anteriormente, este ángulo de desfase nos indica cuánto se ha movido la onda. Si lo vemos desde otra perspectiva, nuestra onda seno y nuestra onda coseno son muy parecidas.
tienen la misma amplitud, es decir, su valor pico es el mismo, tienen la misma frecuencia, es decir, los ciclos por segundo son los mismos. Nuestro tiempo es nuestra variable, así que realmente no importa, y lo que cambia es este ángulo de desfase, es decir, nuestro coseno comienza antes que nuestro seno, así que podríamos decir que la onda coseno se adelanta con respecto al seno. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que esta onda seno se igualara a mi onda coseno? Bueno, pues la respuesta es muy fácil. Como sabemos, si dividimos nuestro ciclo completo, uno solo de nuestros ciclos, tenemos 360 grados para completar un ciclo. Como solamente se adelanta un cuarto de ciclo el coseno con respecto al seno, bastaría restarle a nuestro ángulo seno 90 grados. Si le restamos a nuestro ángulo en función seno 90 grados, tendríamos un equivalente en función de coseno. Expresado matemáticamente queda A, que es la amplitud, seno de omega t más teta sería igual a la amplitud coseno de la misma omega por tiempo más teta menos 90 grados. Bien, ahora, ¿por qué pasar a coseno y no dejarlo en seno como está originalmente? Bueno, la ventaja de pasarlo a coseno es que es muy fácil escribirlo en forma polar para empezar a trabajar con nuestro circuito. La forma de pasar este número a forma polar es tomar la amplitud y eso vendría siendo la magnitud del mismo número. Para pasarlo a un número complejo queda A, ángulo, y este sería nuestro ángulo, sería nuestra nueva teta. Hay que recordar que esta operación era nada más para cambiar de seno a coseno. Bien, para resolver un circuito con corriente alterna es muy fácil. Tenemos equivalencias en las cuales podemos convertir tanto inductores como capacitores a una especie de resistencias, pero el valor de estas resistencias tiene una peculiaridad, y es que las resistencias de capacitores y de inductores tienen números imaginarios dentro de ellos, y las equivalencias son estas. Para un inductor, digamos que solamente cuando se utiliza corriente alterna se utiliza un modo fasorial, y el equivalente es omega, la omega que se le está entregando por el valor del inductor J. Esto quiere decir que va a estar en términos imaginarios. Esto es una L. Para los capacitores, el valor va a ser 1 sobre la frecuencia, el valor del capacitor J, y el valor de una resistencia se queda exactamente igual. ¿Sí? No olvidemos que para resolverlo en forma fasorial sustituimos cualquiera de estos tres elementos por resistencias, y lo único que cambia es el valor en el caso de estos dos. Las resistencias se quedan con su mismo valor en ohms. Veamos entonces un pequeño ejemplo. Tenemos nuestra fuente
senoidal, una resistencia, un inductor y un capacitor. Para resolver esto, si tenemos nuestra fuente en la forma A coseno de omega t más el ángulo de desfase, proseguimos a convertir, digamos, esto es una resistencia R, esto es una L y esto es una C. Cada uno de estos son valores. R, L y C es el valor de la resistencia, del inductor y del capacitor. Vamos a convertir estos tres elementos todos en resistencias, de tal forma que quitamos tanto el inductor como el capacitor y los convertimos en resistencias. Ahora, el valor de esta resistencia, como era un inductor, va a valer el valor original del inductor por la frecuencia, esta frecuencia, todo en número imaginario. Y el valor del capacitor, bueno, del que era capacitor, lo vamos a sustituir por un valor de resistencia que sea igual a 1 entre omega y el valor original del capacitor. Podemos ver que esto está en números imaginarios. Una vez que hemos hecho esto, podemos sustituir nuestro circuito con una sola resistencia que va a estar en función de un número complejo. Eso nos va a facilitar muchísimo la resolución de este circuito. De tal forma que nuestro circuito nos quedaría, nuestra fuente, una única resistencia, porque están sumadas en serie, y el valor de esta resistencia sería R más L omega I o J, se puede usar de cualquiera de las dos, más 1 entre omega, el valor original del capacitor, J. Ya con esto podemos determinar voltaje, intensidad, potencia o cualquier que sea el dato que necesitemos. Bueno, una vez visto esto, pues ya la dificultad de resolución del circuito la dará la misma complejidad de el circuito que se tenga, pero básicamente ese es el principio. Se pueden sustituir todos los capacitores por esta fórmula, se sustituyen por una resistencia que tenga este valor. Los inductores se sustituyen por resistencias que tengan este valor, y bueno, ya dependiendo de la complejidad del circuito pueden resolverse por LKB, por Thevenin, por Norton o por lo que sea más fácil para ustedes. En el siguiente video mostraremos algunos ejemplos de cómo resolver algunos circuitos, pero por ahora es todo.